En el proceso de fe del Nuevo Testamento, lo primero que se hace es descubrir que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el primer núcleo de significado. Y en nuestro anterior video tratamos de responder qué decían ellos cuando decían esos títulos. Hoy, en este paso cuaresmal que nos aproxima al misterio de la Pascua, queremos decir que a ese que ellos llamaron Mesías, que a ese que ellos llamaron Salvador, que a ese que ellos llamaron Hijo de Dios, lo crucificaron. Y está vivo. Ojo, primero lo crucifican, primero resucita y ellos logran entenderlo. ¿Sí? Claro, solo que lo dicen al revés. Anuncian a un Salvador, anuncian a un Hijo de Dios, anuncian a un Mesías que es el crucificado, que ha sido resucitado. Claro, y aquí entonces hay que hacer un primer presupuesto, y es que el orden de los evangelios es un orden literario. Claro. No es un orden de descubrimiento teológico. Lo primero que ellos experimentan es a Jesús crucificado y resucitado, al que descubren como Salvador, como Mesías, como Hijo de Dios. Claro, y lo cuentan. Y eso lo comienzan a compartir. Lo cuentan, y lo interesante de cómo surgen todas estas narraciones es que cuando lo cuentan y esta figura que no es solamente no es solamente que lo cuenten, no es solamente como unos voceadores que tiran una historia, sino que son unos grupos de gente que tienen un estilo de vida comunitario muy interesante, muy raro. Generan tal inquietud por ese personaje crucificado, que no era una cosa nueva, un crucificado había cada 5 minutos en el Imperio Romano, pero ese tenía algo raro, que generan una cantidad de preguntas frente a las cuales van a aparecer todos los relatos acerca de Jesús. Y este man, ¿por qué lo mataron? Y este man, ¿qué decía? Y este man, ¿por qué tenían tanta rabia? Y este man, ¿cómo es que curaba gente? Y este man, y empiezan a echar para atrás. Y ese echar para atrás fue lo que elaboró el Evangelio, que ahora nosotros leemos así. Claro. Entonces, la primera claridad que se tiene sobre ese Mesías es que es un hombre que fue ejecutado por el Imperio Romano en la condena, en esta pena de muerte de la cruz, con el que no terminaron aniquilando porque Dios venció la muerte en él. Chévere, porque resucitó. Entonces aquí hay dos cosas bien claras a Jesús lo crucifica el estamento religioso de la época, que lo descubre un blasfemo, que lo descubre uno que pone en jaque toda la tradición y todo el andamiaje religioso que ellos habían construido. O sea, la causa de Jesús, la causa de la crucifixión de Jesús es religiosa. En primer momento es una causa religiosa y luego es una causa política. Porque ellos dicen, este que vive así está poniendo en jaque a tu César. Que yo no creo tanto eso, ¿sabes? Yo creo que esa es la artimaña, esa es la jugada de los líderes religiosos de la época, siempre manipuladores, que buscan que lo maten y ellos no pueden hacerlo. Lo que pasa es que si nos tomamos en serio lo que decíamos en el video anterior, no solamente como la manera como ellos lo entienden y lo dicen, sino la manera como Jesús vive, claro, Jesús sí termina siendo un poco cierta amenaza para ciertas cosas. Lo que pasa es que no es una amenaza representativa para el tamaño del imperio. Al Imperio Romano Jesús no le hacía cosquilla, Beto. No le hacía cosquilla. Pero él sí critica al Imperio Romano. Ah, sí, pero no le hacía cosquilla. En una región en la cual, ahora, ¿no le hacía cosquillas en dónde? Ahí, en Jerusalén, sí le hacía cosquillas. Claro. Porque esa es una región que tan cierto no le hacían cosquillas que cuando hicieron cosquillas, ¿tú sabes qué pasó? Mandaron a Tito. ¿Y tú sabes qué hizo Tito? Por eso. Solucionó el problema. Claro, pero Tito aplastó a Jerusalén. ¿De qué estamos hablando? Años 70. De una región en la que hay, o sea, en la que todo el tiempo hay gente que se está rebelando, todo el tiempo hay gente que se está levantando y todo el tiempo tienen que ir a matarlos. Okay. A eso me refiero. Por eso no hay cosquilla, por eso no le hacen cosquilla, porque cada vez que hacen cosquilla los aplastan. Los aplastan. Pero a la religión sí la destruye. Jesús le pega
¿Tú has visto cuando alguien está en una escalera y viene otro y le pega una patada y que la escalera se viene abajo? Yo creo que sí hace eso con la religión. De ese momento, claro está. En vida. Claro. Sí, es que yo creo que hay que perder el miedo a reconocer que la historia de la que estamos hablando en Semana Santa es la historia de un condenado a muerte. Y es la historia de un condenado a muerte por odio religioso. ¿Sí? Por venganza religiosa. Y tú te molestas porque 3 curas fanáticos, 4 apologetas, 5 pastores te hacen un video odiándote religiosamente. No, son las maneras de atacar de los tiempos modernos, ¿no? Claro, pero no es nada si Jesús comparado con, comparado con. Pero sí es la historia de un condenado a muerte. O sea, nosotros estamos como, todo esto está tan envuelto en tantas arandelas y arandelas rituales y tantas arandelas y arandelas de esos significados que tienen las procesiones y todas estas cosas, que se nos olvida que estamos hablando de alguien condenado por odio religioso, ¿no? De alguien a quien un grupo de gente se reunió para ver cómo hacemos para deshacernos de esta persona. Y efectivamente lo logran. Y lo logran, que es la parte en la que dices, claro, aquí hay un pretexto político, hay una manipulación hacia lo político, es porque la forma en la que ejecutan a Jesús de Nazaret no es una forma propia de cómo se habría vengado de alguien el judaísmo. Lo hubieran apedreado. Es una forma propia del Imperio Romano, para la gente que era rebelde frente al Imperio Romano, para los delitos de rebelión y sedición. No era para cualquier persona, no era para el que rayó una pared, no era para el que se robó una tienda, no era para el que mató al vecino. La crucifixión era para los que de alguna manera están tomando actos en contra del imperio, y eso nos dice mucho, de nuevo, del Mesías del que estamos hablando. ¿Sí? Nos tiene que decir mucho del Mesías del que estamos hablando. Yo creo que la primera pregunta es ¿por qué lo mataron? Que ya la hemos respondido de alguna manera. Claro. Lo matan por lo que dice y por lo que hace. Lo matan así, ¿no? ¿Por qué lo mataron así? Además que lo matan muy cruel. Es que lo matan como a un perro. Lo matan muy feo. O sea, la crucifixión es de lo peor. Lo que pasa es que nosotros después del Renacimiento la hemos vuelto muy limpia, pero es una cosa muy cruenta. Sí, es absolutamente burda, es absolutamente... O sea, bueno, Gibson hizo su vaina de medio sangrienta, que eso es sangre hasta para el camarógrafo, sangre para el guionista, sangre para todo el mundo, salpicó esa vaina. Y sin embargo, si se retratara la crucifixión de Jesús o de cualquier persona del imperio como era, la de Gibson está en la Deep Web, esa vaina no está en cines, esa vaina está en la Dark Web, esa vaina no la pones, esa vaina la encuentras en el catálogo de películas Snob, eso no lo encuentras porque es una cosa absolutamente, o sea, grotesca, es una cosa absolutamente horrorosa, o sea, es terror puro. No es que yo haya leído de nuevo a Fitzmayer, pero Fitzmayer lo dice así: la cruz no fue un accidente, fue el resultado inevitable del conflicto entre el reino de Dios y los poderes del mundo. Explícame esa última frase. Hay dos cosas ahí. Tendríamos que decir, mire, por un lado, tendríamos que meditar muchísimo y pensar muchísimo, todos los que nos llamamos cristianos, cómo es que nosotros estamos entendiendo que este hombre se convirtió en alguien que otros querían desaparecer. Y que querían desaparecer quienes estaban más cerca de Dios y más cerca del poder. O sea, ¿de qué manera? Porque esa es una pregunta que no nos hacemos. O sea, claro, de nuevo, porque está toda esta parafernalia de las canciones y las procesiones y los rituales, pero ojalá tengamos un tiempito para decir, yo estoy caminando detrás de un man que todo el mundo quería deshacerse de él. ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo segundo... ¿Te lo respondo? Dale. ¿Cómo lo estaría respondiendo la gente? Porque es que eso era voluntad de Dios. Bueno, pero ahí estamos jugando con las interpretaciones posteriores de la iglesia. Posteriores son 4 o 5 siglos después, ¿sí? Que cogen frases de los primeros padres, de algunas cartas, de algunas cosas, para leer esa crucifixión en un tipo de lenguaje
que también favorece la mediación y favorece el monopolio del perdón y una cantidad de cosas que empiezan a aparecer en el catolicismo cuando el catolicismo se vuelve una religión institucional, ¿no? Que no existían tanto así cuando era una religión más comunitaria al inicio. Pero yo creo que hay una cosa importante, y es que frente a eso nosotros tendríamos que preguntarnos también, ¿ese era el Dios del que hablaba Jesús? No. Porque es legítimo que nosotros interpretemos la muerte de Jesús a partir de una imagen de Dios que Jesús no tenía. Porque tú dices, listo, no, Dios, a Jesús lo mataron porque había que pagarle una deuda a Dios. Pucha, un segundo. Era un cobradiario. Dios parecía un cobradiario. ¿El Dios de Jesús cobra deudas? Yo espero que no. ¿Dónde está? Bueno, el de Caleb y el de Juliana, el mío no. No, había que pagar con sangre la deuda y entonces está Isaac y Jacob. Eso crea el Cimatayana, yo no. Dices, pero espérate un segundo. ¿Jesús habló de un Dios al que tocaba pagarle con sangre? Si Jesús habló en contra de los sacrificios de sangre, por ejemplo, si casi que de alguna manera se burló de los sacrificios de sangre, ahí hay cosas que no cuadran, ¿no? Y es que habló de un Dios que es papá, habló de un Dios que es Abba, y mi papá no me cobraba las deudas a mí. Mi papá nunca me cobró las deudas a mí, yo se las pagué. Para que no quede duda, pero nunca me las cobró. O sea, es que yo la verdad, y con esto quiero ser muy claro, porque además quiero decirlo con firmeza, es que algunos tienen una visión de Dios muy cruel. El Dios de algunos es demasiado cruel. Es que Beto Vargas, un Dios que cobra esa deuda así y que mata a alguien como la manera como lo mataron para que le pagaran la deuda, es muy cruel, no nos merece. Pero mira que incluso las interpretaciones más lógicas de la Edad Media, ¿no? Una ofensa infinita que no puede pagar un ser finito, y entonces tiene que sacrificarse el ser infinito para pagar la deuda finita. Eso es pura álgebra, ¿no? X aquí, lo paso para acá, anulo los dos para que queden ceros. ¿Sí? Pero entonces la deuda no puede pagarse desde el cielo con cielo, sino que tiene que ser tierra porque somos los humanos. Entonces, doble naturaleza, ya salió. Y todo eso encaja, se pueden escribir tratados sobre eso, 10 siglos de teología. Pero no tiene nada que ver con el Dios de Jesús. No tiene nada que ver con el Dios de Jesús. El Dios de Jesús es Abba. Habla de eso. El Dios de Jesús es Abba. El Dios de Jesús es Abba. Pero es que esto no es extraño. Estos manes de acá creen que si el diablo le pide permiso a Dios para joder, maltratar, destruir y volver mierda a su hijo, Dios lo concede. Que es el famoso mito de Job. O sea, ¿de verdad alguno de ustedes cree eso? O sea, yo no sé, pero yo espero que si alguien le hubiera pedido permiso a mi papá para volverme, y perdónenme la expresión, para volverme chicuca, yo espero que mi papá diga que no. Claro. Entonces volvemos a lo mismo. Ese no es el Dios de Jesús. Ese no es el Dios de Jesús. La segunda cosa que deberíamos estar preguntándonos es, ¿con qué cara salen estos tipos y estas mujeres, también muchas mujeres, a las veredas, a los pueblos, a las plazas, a las calles, a las casas, a decir: el crucificado al Mesías es el man ese que volvieron allá añicos, peor que, ¿sí? Es ese man al que volvieron nada, ese que nadie fue a verlo, ese que lo mataron, que se le burlaron, que lo escupieron, ese es. Insisto, hoy en día todo este romance alrededor de la liturgia y del dogma hace que esa vaina no nos escandalice, no nos ruborice, no nos nada. ¿Sí? Eso es escoger como mejor jugador del partido al tipo que le pegaron, no hizo gol, lo empujaron, salió, lo escupieron, se le burlaron encima, toda la barra se le vino encima, el técnico le tocó sacarlo y ese es el jugador del partido. El MVP, ese es el MVP. ¿De qué está hablando tú? ¿Qué haces? ¿Sí? Y ese es el cristianismo. Así surge el cristianismo, diciendo: es este señor fracasado, traicionado, abandonado, torturado, burlado, rendido, porque además no se defiende, rendido completamente, con que el imperio le pone la pierna encima. Ese man es la respuesta de Dios.
A mí me genera preguntas, a mí me genera enseguida unos temores, a mí me genera una cantidad de cosas. La única posibilidad de hacer eso es que ellos lo hayan experimentado vivo. Y lo hayan experimentado crucificado. Ah, no, claro. No. Es que la experiencia crucificada es obvia. Me refiero a que hayan sentido la profunda decepción, la profunda desilusión, el profundo fracaso, el profundo temor de ver lo que le hicieron a Jesús. De oírlo, no digo de verlo como decir que están ahí, pero de oírlo, de saber, de esconderse, de todas esas vainas que nos dice el Evangelio, que a nosotros se nos olvidan un poquito, y que luego, al experimentarlo vivo, presente, en comunión, cercano, con heridas que ya no duelen, ahí esto tiene una, ¿sí? Claro. Que es lo que creo que nos hace falta a nosotros, sentirlo, promoverlo, provocarlo y pensarlo y meditarlo mucho si nos queremos llamar cristianos de verdad. Chévere lo que tú estás diciendo, porque en el fondo tú le estás diciendo a Caleb, que es el cristiano que está aquí, tú le estás diciendo a Caleb que a él es fácil creer en Jesús porque no ha experimentado la muerte de Jesús. O sea, no sabe a qué se está arriesgando. Y también un poco decirnos a todos que una religión que nos impida la pérdida, o que nos impida el fracaso, o que nos impida rehacer algo con los despelotes de la vida, que los pase rápido, como que no, el tiempo de Dios es perfecto, tranquilo y ya. Es una religión loca, es una religión que no es humana, que no me permite estar ahí y decir, ¡pucha, perdí! ¿Sí? Y claro, vendrá otra cosa, pues tengo que estar ahí también, ¿no? Porque creo que lo volvemos demasiado rápido, demasiado fácil, y lo que estabas diciendo en el video anterior, ¿no? Tenemos a un Jesús demasiado surfista de la dificultad. Todo lo puede, todo lo hace, todo no sé qué, es el chacho, está... No, terminó en la cruz. Y no. Terminó en la cruz. Claro. Y terminó en la cruz por voluntad propia también, ¿no? Porque yo creo que en algún momento él hubiera podido negociar. En algún momento él hubiera podido decir, mira, todo lo que dije era carreta, ya de joder. Claro, no se hubiera sido fiel a sí mismo y no hubiera podido ser fiel al Padre o a lo que él había descubierto de Dios Padre. Sí, es para que lo hubiera matado de otra manera. Sí, él hubiera podido decir, no, crucifixión no, un paro cardíaco. Él hubiera podido decir eso, da algo más suave, llegué, no. Él hubiera podido negociar. Pero mira que creo que hay una cosa que hoy nos viene muy bien. Bueno, hoy, hace un montón de tiempo, pero o a todos los seres humanos de todas las épocas más bien, pero cada uno como con su momento, y es que estamos hablando de que el crucificado es una víctima. ¿Sí? Estamos hablando de que el Mesías del que nosotros hablamos es una víctima. Es alguien que ha sido masacrado por el poder. Y yo creo que nosotros tendríamos que tener otra relación con la historia presente, con los momentos presentes, con los conflictos, con las formas distintas de violencia, de todas las personas que sufren violencias, si fuéramos cristianos de verdad. Claro. Porque le oímos mucho al conflicto, le oímos mucho a hablar de eso, a opinar de eso, o nos vamos por el lado victorioso, nos vamos por el lado de ojalá le metan 6 tanques y se acabe esa vaina. Cuando hay conflicto, y es una sensación normal, natural, pues entre 30 años o un guarapazo, pues sí, pero estamos hablando de, espérate, porque yo pertenezco a una religión de un man que es víctima. ¿Lo puedo decir en un tuit? Claro. ¿Lo puedo decir en un tuit? El tuit diría, un cristianismo que no se reconcilie con cualquier víctima no es de Jesús. Claro. Es un cristianismo de otro, pero no de Jesús. O sea, el cristiano debe estar siempre del lado de cualquier víctima. Claro. Del odio, de la desigualdad de los sistemas, de las tiranías, de las discriminaciones, de las reivindicaciones de las discriminaciones que terminan victimizando a otra gente, de todo, o sea. Oiga, pero está vivo. Claro. Porque Pedro o sea, imagínate a Pedro predicándole. Pedro va y se reúne con 5 personas. En el Evangelio ya está la construcción teológica, ya está el género literario.
Yo me imagino que esto fue con 5 personas a las que se acerca Pedro a predicarles que ese que estaba crucificado es el Mesías. Y creemos que eso solo es posible si experimentó la cruz y si experimentó que está vivo. ¿Qué significa que está vivo? O sea, principalmente yo creo que 2 cosas. Uno, que yo puedo tener una relación con él. O sea, a mí que Jesús esté vivo para él, chévere, pero no. Creo que el cristianismo consiste en que Jesús está vivo para estar cerca de nosotros. Que es el final de Mateo, ¿no? Yo estoy con ustedes todos los días. 28-20 de Mateo. Claro, afirmamos unas cosas que pasan con Jesús y él y toda su vaina. Listo, buenísimo. Pero eso solo tiene sentido en la medida en que tiene que ver conmigo. Y entonces si a mí me dice eso, que yo puedo estar cerca de él, que yo puedo vivirlo, que yo puedo construir una relación con él, que es dejarme guiar, dejarme inspirar, o sea, eso uno. Y 2, que yo tengo que vivir con la certeza, fruto de esa relación también, de que nunca gana el mal, ni el odio, ni la victoria, ni la opresión, ni la fanfarronería, ni nada de las vainas que vemos de las que tiene alguien que tiene este margencito de poder o todo el poder del mundo, ¿no? No ganan. Pareciera, sí, y el malo lo cogen, lo agarran, lo matan, no se puta, toda esa vaina, pareciera, y se lavan las manos, pero no ganan en realidad. Y yo creo que la historia está marcada de eso y tendríamos que vivir así, porque eso tiene connotaciones en la vida, en tu vida y en mi vida, en la que nos pasan cosas dañinas todo el tiempo. Hay gente que está Siria, Ucrania, Gaza, bueno, ¿sí me entiendes? Claro, hay unas preguntas muy serias que hay que hacernos como... Catatumbo, el Cauca, no te me tienes que ir por allá lejos, Catatumbo, el Cauca, el Chocó. Santa Fe, Barrio Santa Fe. Que se lo han olvidado porque están pendientes de Gaza, pero se le olvida el Catatumbo. Y el tapón del Darién. El tapón del Darién que ha sido... Y nosotros, bueno, hay unas grandes preguntas que hay que hacerse sobre eso y hay unas grandes preguntas que hay que hacerse sobre las vainas que me pasan a mí. La persona que quiere sacar provecho de mí, el que me echa embustes, el que me hizo daño, yo como alguien que a veces le hago daño. Ahí frente al problema del mal, famoso filosófico problema del mal, la respuesta del cristiano es, ok, hay que hacer mil vainas, hay que pensarlo, hay que analizarlo, pero el mal pierde. Hay que vivir desde ahí. Esa es la esperanza también. Hay que vivir desde ahí. No sé, creo que vale la pena preguntar, creo que vale la pena reflexionar. Para mí que Jesús está vivo significa que su manera de vivir es la manera como Dios quiere que yo viva hoy. De nuevo, que Jesús está vivo significa que la manera de vivir de Jesús es la manera como Dios quiere que yo viva hoy. Aquí hay un problema, ¿cómo vivió Jesús? Y la única posibilidad es la relación con Él para conocerlo y la relación con los textos bíblicos donde está consignado un testimonio de su manera de hablar y de su manera de actuar. Yo creo que para mí eso es lo más importante. Es decir, yo creo, por eso entiendo cuando Pablo allá en 1 Corintios 15 dice que si Él no está vivo, vana es nuestra fe. Claro. Porque es que yo apuesto por Jesús y yo sigo siendo creyente de Jesús y sigo amando a Jesús y sigo creyendo porque yo creo que su manera de vivir es la que agrada al Padre. Que no es que cuando digo que agrada al Padre significa que es la manera como el Padre nos ha propuesto ser felices. Es el sueño de Dios desde el principio. Es el sueño de Dios. Vista desde el principio. Es el sueño de la vista desde el principio. Mira que si uno se va a Juan, ahorita que esos textos bíblicos pensaba en Juan, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es el que menos presenta a Jesús como víctima. Claro. No tiene el interés de volver sobre lo que ya han contado Mateo, Marcos y Lucas respecto a toda esta tortura, toda esta traición, toda esta cosa, sino que Jesús aparece más dueño de la situación. Pero la clave sigue siendo la misma, ¿sí? Inicio de la pasión en el capítulo 13, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Es un acto de entrega de Juan 15:13, ¿no? Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por los amigos. Es un acto profundo de amor. Es decir, esto es una combinación muy interesante porque es la reconciliación con las víctimas y con un mundo que genera víctimas al que necesita ser transformado con urgencia, pero desde un amor hasta el extremo, desde un amor exagerado. Okay. Y la prueba de que ese es el plan de Dios es que nos pone Juan a Pilato diciendo: ese es el ser humano. Ese es el hombre. He ahí el hombre.
¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? Yo tengo 5,000. No sé, ellos dos. Yo tengo una. Dime. Me quedó sonando lo que dijiste de él hubiese podido negociar. Sí, claro. Si no lo hizo, ¿cuál es realmente la gran enseñanza, el gran mensaje que nos quiere dar? Que uno tiene que ser fiel a sus principios. Que uno no puede negociar sus principios. Que si yo creo que esto es así, y lo creo firmemente, no por mi propia convicción, sino por mi relación con Dios, porque en este caso también hay una dimensión teológica, yo no puedo negociar esos principios. Que en el mundo de hoy esto sigue siendo poderoso, porque en el mundo de hoy cada vez más uno negocia. Yo no estoy hablando de fanatismos, yo estoy hablando de gente que es capaz de preferir su muerte, no ir a matar a otro, porque ahí está la diferencia, ¿no? Claro. Ahí está la diferencia. Porque esto mismo lo creen los fanáticos. La diferencia es que ellos matan a los otros. No se dejan matar. No se te olvide que ser cristiano es ser Abel. El que quiera ser Caín no puede ser cristiano. Que se meta a otra cosa. Pero el camino de Jesús es el de Abel. Entonces yo creo que esa es la respuesta. Yo creo que es fidelidad al principio tuyo. Pero ojo, una fidelidad que no te hace matar. Una fidelidad que te hace aceptar tu muerte. Es una lógica rara, Beto Vargas. Pero ¿sabes qué pasa también? Es que ahí yo le añadiría algo. Y es que los principios de Jesús no son fórmulas, no son convicciones personales, no son doctrinas, los principios de Jesús son personas. Ok. ¿Sí? Entonces cuando decimos ser fiel a sus principios, en el sentido de si es el amor, si es el perdón, sí, claro, pero no eran categorías. No estamos hablando de un filósofo. Eran seres humanos. Eran seres humanos. Okay. Entonces, negociar hubiera sido traicionar a la persona que perdonó y que evitó que la mataran. Es como, ok, no maten a mí, maten a ella. ¿Sí? Negociar era decirle al man que llegó con pecado, váyase para su casa con todo y su pecado. Negociar era traicionar personas. Claro, negociar era nunca vuelvan a ir a donde Leví, porque Leví sí tenía razón. Leví está con los romanos. Claro, no, te lo voy a decir más simple. ¿Sí? Negociar, Juliana, era dejar que mataran a la adúltera. Claro. Eso era negociar. Sí. Y no sanar gente que no había hecho el procedimiento necesario. No. Fitzmayer lo dice de esta manera. No es que haya estado leyendo Fitzmayer por esos días. Aceptar, ¿qué significa creer en el crucificado y el resucitado hoy? Aceptar una lógica distinta a la de la sociedad, donde perder es ganar, servir es reinar, morir es el camino a la vida. Está bien dicho, está poéticamente dicho, se los leo. Aceptar una lógica distinta a la de la sociedad, donde perder es ganar, donde servir es reinar, donde morir es el camino a la vida. Es vivir con una esperanza activa, sabiendo que la muerte no tiene la última palabra. Es encarnar el Evangelio en lo concreto, siguiendo el modelo del crucificado resucitado. Compromiso, generosidad, valentía, apertura al otro. Esas ironías las pone Pablo en 2 Corintios, cuando habla de las hermanas y los hermanos que están evangelizando. Y va a decir, nosotros somos los esto que tal cosa, somos los solitarios que acompañan, somos los pobres que enriquecen a muchos, somos los abandonados que consuelan. ¿Sí? Es una ironía muy interesante, porque es una ironía de en dónde está el verdadero poder, en dónde está el verdadero protagonismo de la historia, ¿no? Ok. Oracional El Man está vivo. Seguimos, suscríbanse, compartan. Y vengan preguntas, queremos preguntas y seguramente hacemos una discusión después. Si quieres, después hacemos un en vivo con todas las preguntas que ustedes quieran. No en estos días, pero después de Semana Santa podemos hacer un en vivo con todas las preguntas que ustedes nos manden y armamos la discusión desde el amor. ¿Sabe qué es lo que no le acepto a los apologetas? ¿Sabe qué es lo que no le acepto a los que defienden la fe? Que se les olvida que todo tiene que ser desde el amor. Bueno, a los que defienden sus intereses. Defienden la letra. Aquí está. No se les olvide, El Man está vivo, www.elmanestavivo.com, WhatsApp 316-691-2334
Y nada, vayan a la aplicación de la oración El Man está vivo, también lo pueden bajar si no están en Colombia. Y cuéntenle a otros que aquí hacemos estos debates y estas conversaciones. Tú sabes.